El siguiente programa es un anuncio. Claudia Cano es la moderadora, no es abogada. Se requiere cita previa únicamente para ver al abogado Jacobo Sidel. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Cuando llegamos a este país tenemos un desesperado afán por conseguir trabajo. Estamos en época de crisis, así que obtenerlo es un gran privilegio. Vamos a tocar un tema porque al conseguir trabajo tenemos obligaciones pero también derechos, como el pago de las horas extras, un tema muy desconocido por algunos. Yo no soy abogada y por eso me encuentro con el abogado Jacobo Sidel. Abogado, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Vamos a estar tocando este importante tema y queremos desmenuzarle mucho a la gente estas palabras como salario mínimo y pago de horas extras. Comencemos por el significado. Bueno, el significado es que desde el año 1938 el Congreso estableció una ley que se conoce como el Fair Labor Standards Act, que garantiza a cada uno derechos mínimos de recibir pago de horas extras, tiempo y medio, o overtime, como se conoce, y también el mínimo salario. Y eso ha sido la ley desde allá hasta hoy en día. Y expliquémosle un poco a la gente qué es el salario mínimo. Tenemos un desespero por conseguir trabajo al llegar a este país y muchas veces somos víctimas de explotación de otro tipo de sueldos. Bien, el mínimo salario es la ley que garantiza un mínimo pago por todas las horas trabajadas. Ahora es $7.25 la hora, pero fluctúa dependiendo en el año. En este año corriente es $7.25. ¿Cuántas horas tiene que trabajar un empleado para saber que tiene derecho a aplicar por su pago de horas extras? Mira, la medida es 40 horas en la semana. ¿Qué define la semana? Son 7 días consecutivos o sucedidos. Entonces, cuando pasa uno 40 horas en estos 7 días consecutivos, entonces ahora es cuando se aparece o cuando vuelve el derecho para recibir el tiempo y medio. Sin importar si esas horas son diurnas o nocturnas. No es importante si ocurre durante la madrugada o durante el día. La medida son 7 días sucedidos. Ahora una pregunta importante, abogado, es de acuerdo al tipo de oficio. ¿De acuerdo a la profesión de la persona tiene derecho a estas horas extras o no? Claro que sí. Hay unas exenciones bajo de la ley. No todos los puestos merecen el pago de horas extras. Pero también es importante recordar que el título de trabajo no determina estos derechos. Por ejemplo, si alguien tiene el título de presidente del banco y si está limpiando el baño todo el día, entonces el título no determina el derecho para recibir pago de horas extras. Entonces ya hay que buscar exactamente lo que está haciendo el empleado, los deberes de trabajo para determinar si merece o no merece estos pagos. Un empleado doméstico, un constructor, ¿cómo se va dando cuenta que tiene este derecho? Empleados o empleadas domésticas merecen, por ejemplo, cuando viven internas, merecen el pago del mínimo salario y no el overtime. Si vienen diario, entonces puede merecer los dos. Esto aplica a muchos puestos en construcción, como dijo antes, trabajos domésticos, en la hotelería, y dependiendo en el puesto y exactamente lo que está haciendo el empleado es lo importante cuando evaluamos si merece o no merece estos derechos. Cuando llegamos a este país y no tenemos documentos legales para trabajar, somos víctimas de muchos abusos por parte del empleador. Esa es una pregunta que seguramente muchos estarán haciendo. ¿Tiene que influir en el pago de las horas extras si soy o no documentado en este país? ¿Si soy legal o ilegal? Buena pregunta. La documentación no tiene nada que ver a los derechos de recibir el pago de horas extras o el mínimo salario. Los indocumentados merecen pagos de horas extras y mínimo salario exactamente como los residentes y ciudadanos de este país. Pero cuando yo, por ejemplo, no tengo documentación legal para trabajar en este país y no me están pagando mis horas extras, seguramente los latinos principalmente tenemos temor, abogado, de poder juzgar a nuestro empleador por temor a que nos ocurra algo. Bueno, el tema es algo que se deja de escribir, que el empleador no puede usar eso como una defensa si supiera de que el empleado o empleada no tuviera documentación cuando estaba trabajando. ¿Es legal
digamos que el empleador esconda esas horas extras? Los empleadores ya tienen la responsabilidad de mantener la documentación por horas trabajadas. El empleado o empleada no tiene este deber bajo de la ley. El empleado usa la mejor evidencia que pueda tener. Muchas veces no existe documentación, entonces la ley dice quién está mejor situado en mantener esa documentación. La ley es que el empleador tiene la responsabilidad de mantener tarjetas demostrando horas trabajadas o otra documentación para mostrar el extent del trabajo que ocurre durante la semana normal. Lo que quiere decir, abogado, entonces es que si yo voy a juzgar de pronto a mi empleador, no soy yo quien tiene la responsabilidad de haber apuntado ni de llevar el registro de esas horas extras trabajadas. Exactamente. Ok, nosotros vamos a una importante información y cuando regresemos seguiremos ampliando este tema del pago del salario y las horas extras con el abogado Jacobo Sidel. El siguiente es un anuncio. Claudia Cano es la moderadora, no es abogada. ¿Trabajas más de 40 horas la semana sin recibir pago de horas extras? Recibe al mínimo, que es $7.25 la hora por este año. Llámanos para verificar sus derechos. El título de trabajo, sueldos fijos, no determinan estos derechos. Es ilegal tomar cualquier represalia contra un empleado en relación con una demanda de overtime. Los indocumentados merecen el overtime tanto como los residentes y ciudadanos. Llámanos en el número que aparece en la pantalla abajo. Gracias. Estamos de regreso y continuamos nuestra conversación con el abogado Jacobo Sidel sobre el pago de aquellas horas extras, porque seguramente muchos de ustedes están trabajando y su jefe les dice hasta que no termines el trabajo no te vayas, déjame eso listo, y eso va acumulando, abogado, ciertas horas con las que nosotros llegamos a la casa y decimos me tocó trabajar hoy 2, 3 horas más, pero no las vamos sumando. Es el derecho al que tienen muchos de los empleados en este país. Sí, y importante, como mencioné antes, para recordar que la medida son 7 días consecutivos o sucedidos. Lo que acontece dentro de este entorno de días es lo que determina si merece o no merece el pago de horas extras, la mayoría de veces. Hay un mínimo porque la gente puede pensar, no es que esta semana solo trabajé media hora más, una hora más. ¿Todas esas horas van sumando y van contando? Sí, pueden sumar, pero también para recordar, si va a reclamar 3 horas o 4 horas, entonces no vale la pena a veces cuando una cantidad es mínima para coleccionar. Eso depende en cada caso. Ya vamos a tocar todo ese tema legal, abogado, pero la gente querría saber cómo es el pago de esas horas extras. ¿Es de acuerdo al sueldo que me están dando? Podríamos hablar de un mesero, por ejemplo, que tiene un mínimo y gana más de acuerdo al tip que le dan. En este caso, si él tuviera horas extras, ¿cómo se manejaría? ¿Qué ganaría? Bueno, cuando platicamos de meseros y otros puestos que ganan por la propina, hay que considerar si el empleador ya está cumpliéndose con la ley en establecer 3 elementos para recibir un crédito contra el mínimo salario. Esto depende en cada puesto y es un poco fuera de este programa para explicar exactamente cuáles son estos factores, pero recordando del hecho de que el empleador dice que no merece el overtime o el mínimo salario, no necesariamente significa que es así. Cuando me están pagando cash, ¿tengo el mismo derecho? Bueno, es legal pagar en efectivo. Pero también muchas veces cuando el pago es en efectivo, hay una falta de documentación, etcétera, etcétera. Pero sí, se puede pagar en efectivo en este país. No es ilegal hacer esto. Cuando tengo un salario integral, cuando me están pagando un sueldo, obviamente en ese caso aplica. Bueno, el hecho de recibir un sueldo fijo no determina el derecho de recibir pago de horas extras. Si alguien, por ejemplo, está recibiendo $500 semanal, sueldo fijo, que está trabajando 50 horas, entonces estas 10 horas de sobretiempo se deja pagar el overtime si el empleador no está cumpliéndose con la ley de recibir una extensión de sueldo fijo. El sueldo fijo no determina estos derechos, dependiendo en lo que hace el empleado, si es supervisor, si dirige el trabajo de 2 o más personas y si supervisión es la parte más importante del trabajo. Entonces, cada puesto se deja evaluar y ya el título de trabajo, y ya subrayo, hago hincapié,
en este tema de que el título de trabajo o el recibo de sueldo fijo no determina estos derechos. Perfecto, pero en ese sentido, muchas personas nos están viendo en este momento y tienen trabajos de diferentes niveles o categorías, como usted lo mencionaba también, pero si es una persona que gana muy bien, muy bien, ¿esa persona también aplica? Bueno, ¿qué significa muy bien? Muy bien. La ley de overtime y de sobretiempo, ya eso ha sido la ley por más de 60 años. Si una persona está ganando $1,000 semanal en sueldo fijo, y trabajando más de 40 horas, es posible que esa persona merezca pago de horas extras también. La cantidad de dinero que recibe uno, hasta un límite, hay límites bajo de la ley, y esto depende también en los puestos particulares. Pero la mayoría de veces, la cantidad de dinero que recibe uno no determina estos derechos de recibir pago de horas extras. El empleador, abogado, puede, digamos, preestipular en el contrato que de acuerdo a lo que le van a pagar a una persona no hay derecho a las horas extras. Bueno, también es importante saber que estos derechos no se dejan anular por contrato, ni por otro rumbo que crea el empleador. Por ejemplo, si un empleador emplea a alguien diciendo, tú vas a trabajar 60 horas a la semana, pero no te voy a pagar pago de horas extras, esto es inválido, es ilegal bajo de la ley porque no se deja anular estos derechos bajo de la ley por contrato o por otro rumbo. Y usted, conociendo el tema, abogado, ¿es una de las principales explotaciones a la comunidad latina? Mira, la mayoría de mis clientes, y cuando digo la mayoría, refiero a un aproximado de 99.5% de mis clientes han sido latinos. No quiero comentar si hay más abuso, pero nosotros nos dedicamos a estos casos, son 90% de los casos que hacemos y la mayoría de nuestros clientes, hasta 99% más o menos, un aproximado son latinos. Como el abuso en su mayoría es a los latinos, cuando ellos llegan a un restaurante, a algún tipo de trabajo y se presentan ante el empleador fácilmente puede decir, usted sabe a qué horas entra, pero no sabe a qué horas sale. Ya sabemos entonces que esto es completamente ilegal. Mira, como dije antes, el empleador está encargado de la ley para mantener documentación de horas trabajadas. Si no tiene documentación los empleadores, entonces el empleado puede venir a la corte y atestiguar verbalmente o oralmente de la cantidad de horas que él o ella trabajaba. ¿Es común que los latinos acudamos al abogado para hacer valer nuestros derechos, en este caso en el pago de las horas extras? Mira, en nuestro negocio es común porque la mayoría de mis clientes son hispanos. Yo no sé si los latinos buscan abogados más de los haitianos o más de los americanos, pero para nosotros en particular atendemos los casos y por los años antes hasta hoy en día la mayoría de los clientes son hispanos. ¿Qué documentación debe traer la persona que venga aquí a sus oficinas para hacer valer su derecho? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le cuesta a esta persona poder hacer un trámite así? ¿Cuánto se demora? No, son preguntas, abogado, que quiero que la gente tenga en mente, porque nosotros vamos a hacer una pausa a unos importantes informes comerciales. ¿Y en qué otra pregunta podemos ir pensando, abogado? Mira, cuando nos vengan los clientes, pedimos la documentación que tenga el cliente. Muchas veces no tiene documentación de horas trabajadas, ni vínculo de cheque, ni colilla de cheque, pero el empleador está encargado de mantener esa documentación. Utilizamos la documentación que pueda tener el empleado y lo más posible es lo que enfocamos, pero cuando no haya documentación, la ley dice es el deber del empleador para mantener la misma documentación. Vamos a detallar este importante tema y qué tan importante es el respaldo de tener un abogado cuando estamos siendo víctimas del abuso de la falta de pago de horas extras en nuestro trabajo. Ya regresamos. El siguiente es un anuncio. Claudia Cano es la moderadora, no es abogada. ¿Trabajas más de 40 horas a la semana sin recibir pago de horas extras? Recibe al mínimo, que es $7.25 la hora por este año. Llámanos para verificar sus derechos. El título de trabajo, sueldos fijos, no determinan estos derechos.
Es ilegal tomar cualquier represalia contra un empleado en relación con una demanda de overtime. Los indocumentados merecen el overtime tanto como los residentes y ciudadanos. Llámanos en el número que aparece en la pantalla abajo. Gracias. ¿Trabaja usted en este país más de 40 horas a la semana? ¿Llega cansado? ¿Siente que es víctima de un abuso por parte de su empleador y que merece el pago de horas extras? Es precisamente el tema que continuamos tratando aquí con el abogado Jacobo Siedel. Abogado, hemos hablado de la parte del salario, hemos hablado de algunos oficios y de si tienen beneficios o no a la hora de los pagos extras, pero vamos a comenzar a hablar de aquellos contratistas o empleados independientes. Mira, esto depende en si la persona es empleado o no. Muchas veces hemos visto que nos vienen los trabajadores diciendo que yo firmé un contrato que me nombra como un contratista independiente. Esto afecta mis derechos de recibir pago de horas extras. Y como mencioné antes, estos derechos no se dejan anular por contrato. Entonces, es posible que la persona sea un contratista independiente, pero el contrato no determina estos derechos. Entonces, si esta persona está trabajando exclusivamente por una compañía por un largo tiempo, recibiendo pagos semanalmente, y si el empleador tiene un control sobre el trabajo del empleado, esto puede significar que esta persona es un empleado en realidad y a pesar del título que le dio el empleador. Es decir, si yo, por ejemplo, soy independiente y hago ventas por catálogo y estoy todo el día con mi auto, con mi teléfono y trabajo más de 40 horas a la semana, ¿es difícil pagarse uno mismo esas horas extras? Mira, si usted controla su día y su trabajo, y si usted trabaja por varias personas o compañías y si se encarga de mantener y comprar sus propios materiales para trabajar, esto puede significar que usted es un contratista independiente. Pero considera el mismo escenario con una persona que está trabajando por la misma compañía en construcción, en un puesto doméstico, y ya depende en esta persona exclusivamente para ganar el pan por un largo tiempo y el empleador que controla el mismo. Entonces la ley dice que si alguien depende en alguien o una compañía para ganar el pan y si está bajo del control del mismo, esto puede significar que la persona en realidad es un empleado y no contratista independiente. En ese caso, por ejemplo, abogado, yo trabajo y trabajo en la calle, soy una persona independiente, he laborado más de esas 40 horas, sudo con este calor de Miami, transitando por las calles todo el día y puedo comprobar que yo trabajo más de esas 40 horas, así no gane y así no reciba ingresos, ¿puedo obtener alguna ayuda del gobierno? ¿Hay algún auxilio para ese tipo de personas? Mira, siempre puede buscar que el gobierno la ayude, pero también los abogados privados como nosotros atendemos esos casos tratando de enforzar los derechos de los empleados bajo de la ley federal. ¿Pueden conseguir alguna ayuda del gobierno a través de ustedes? Nosotros dirigimos a los clientes cuando quieran que el gobierno lo asiste para comunicarse con el gobierno. Hay despachos del gobierno que se dedican a resolver diferentes asuntos, pero cuando viene el asunto de horas extras y de no recibir pago de horas extras o de mínimo salario, nosotros estamos para atender ese tipo de casos. En los corredores, abogado, a la hora del almuerzo, muchos empleados seguramente comentan que es injusto el trato que les está dando su empleador, que no pueden creer que ni siquiera una hora de almuerzo tengan, sino que se la reducen a comer algo en su escritorio. ¿Qué le conviene más, por ejemplo, a usted, como abogado, que venga una sola persona de esa empresa o que se unan varias y vengan a denunciar a ese empleado? Bueno, normalmente, número uno, no hay esclavitud en este país. Entonces, si el trabajador o trabajadora quiere salir del puesto, puede salir cuando quiera. También, bajo de la mayoría de circunstancias, el empleador puede votarle a uno cuando quiera. Para toda la gente que en este momento lo está viendo en sus casas, abogado, y que seguramente son víctimas de este abuso, un familiar, un hermano, un vecino, un amigo, tantas personas que en este país sabemos que son víctimas, ¿usted qué tipo de casos busca?
Mira, buscamos cualquier caso que tenga mérito. No todos los casos tienen méritos, pero... Démosle tips a la gente. Démosle como algunos indicadores de cómo va a saber la gente si está... Bueno, cuando pasa 40 horas en la semana, si no recibe el pago de horas extras, estamos para evaluar el caso para determinar si tiene un caso o si puede tener un caso para reclamar. Consideramos varios factores. Número uno, si el empleador tiene fondos para pagar en caso de que gane el pleito. No todos los casos se dejan ganar. Puede perder el caso el empleado, puede solucionar el caso mientras el litigio está aconteciendo, o el caso se deja resolver en la corte con un juicio final. Entonces ya evaluamos si gana el empleado uno de esos pleitos. ¿Cuáles son las probabilidades de coleccionar los fondos de un veredicto o cualquier orden de corte? No somos magos ni profetas, pero si un empleador no tiene la plata para pagar, no estamos buscando guerras píricas. ¿Sabe lo que es? Claro. De todas formas, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para una importante información, abogado, y cuando regresemos continuaremos informándole a la gente acerca de estos indicadores y del costo que tiene un trámite como este. Ya volvemos. El siguiente es un anuncio. Claudia Cano es la moderadora, no es abogada. ¿Trabajas más de 40 horas a la semana sin recibir pago de horas extras? Recibe el mínimo, que es $7.25 la hora por este año. Llámanos para verificar sus derechos. El título de trabajo, sueldos fijos, no determinan estos derechos. Es ilegal tomar cualquier represalia contra un empleado en relación con una demanda de overtime. Los indocumentados merecen el overtime tanto como los residentes y ciudadanos. Llámanos en el número que aparece en la pantalla abajo. Gracias. Dicen por ahí que guerra avisada no mata soldado, abogado. Y la mejor forma de hacer valer nuestros derechos en este país es conociendo las leyes y cómo opera. Y gracias a toda la información que usted nos ha suministrado, pues la gente ya tiene un bagaje más amplio de cómo funciona el pago de las horas extras en este país. No, al contrario, gracias a ti. No, estábamos hablando, abogado, acerca de cómo la gente puede darse cuenta de si está siendo víctima o no de este pago. Mira, por ejemplo, si es alguien que trabaja en casa de alguien, dedicándose a limpieza de casa, si está trabajando más de 40 horas a la semana y si no recibe pago de horas extras, entonces pueda merecer esta empleada estos derechos. Si esta persona vive adentro, entonces merece el mínimo salario, que es $7.25 la hora en este año. Fluctúa el mínimo salario dependiendo en el año. Entonces, si pasa 40 horas y si no está recibiendo pago de horas extras, que es tiempo y medio, nos puede venir para evaluar el caso y vamos a dar una opinión honesta de si pensamos si merece esos derechos o no. Hemos estado hablando mucho acerca de la teoría, pero en la práctica hay una palabra que se le viene a la mente a todas las personas que nos están viendo en la casa y es represalias. Sí, y muy importante platicar de este asunto. ¿Qué pasa si entabla una demanda un empleado y si toma represalia el empleador contra el empleado o empleada? La ley dice que es prohibido tomar represalia contra un empleado o empleada en relación con una demanda de horas extras o de mínimo salario. Si ocurre, el empleado o empleada puede entablar otra demanda o enmendar la primera demanda para incluir una demanda de mal voto, de discriminación o represalia. Hace un momento nos estaba hablando, abogado, de que hay que mirar bien ustedes todas las condiciones que cumplen el empleado y el empleador. Por ejemplo, que el empleador no tenga dinero para pagar en caso de que pierda la demanda. ¿Cómo funciona? Podría pensar mucha gente, estoy perdiendo el tiempo porque mi empleador no tiene dinero. Mira, hay que evaluar cada caso. Mencioné antes el término guerra pírrica. Guerra pírrica es cuando se luchan los dos países y uno gana, pero un solo soldado vive. Entonces, técnicamente ha ganado la guerra un lado, pero en realidad ambos lados han perdido. Entonces, es claro que debe de tener fondos para pagar al empleado, para justificar un pleito, porque un pleito es algo serio
Normalmente acontece en la Corte Federal y ya es para proteger los derechos hay que poner esfuerzo. Nadie te va a dar un cheque limpio para que usted escriba la cantidad que tú quieres sin pelear por sus derechos. Y esto es la realidad de estos casos, como toda la vida. Es bien conocido aquí, sobre todo en Miami, que los abogados ganan muy bien y siempre nosotros queremos ganar el caso. ¿Cómo funciona esa parte económica con usted, abogado? Número uno, si el cliente no gana, nosotros no cobramos del cliente o de la clienta. Esto es número. Número dos, si no soluciona el caso en la corte y si va a un juicio final y si gana el empleado o empleada, la ley dice normalmente que el juez o la jueza multiplique el veredicto por doble, más los honorarios de abogado y gastos de corte. Esto puede ocurrir si el empleado o empleada gana. Si pierde, entonces no nos debe nada a nuestra oficina. ¿Me explico? Sí, abogado. ¿Cuánto puede tardar, digamos, en caso de que se vaya esto a la corte? La demora de cada caso es diferente dependiendo en la rapidez que uno quiere solucionar el caso inmediatamente, porque si no, lo más que continúa, lo más que va a deber el otro lado en sus honorarios de abogado, y si pierde el caso, va a perder doble. ¿Está en manos de ustedes poder tratar de llegar a un arreglo previo antes de ir a la corte entre empleado y empleador? Mira, siempre se puede solucionar el caso, pero recuerda que hay una limitación de tiempo para entablar estas demandas. Entonces, en nuestra opinión, es importante entablar una demanda lo antes posible y sí tratar lo antes posible para llegar a una solución, si es posible. Si el empleador tiene orgullo, si no piensa que haya violado la ley, entonces pueda defender sus derechos como todos. Pero como dije antes, si cometiera un error, el consejo verdadero es para pagar lo antes posible, para pagar al empleado lo que merece. Abogado, ¿qué otros tipos de casos atienden ustedes? Mira, 90% de los casos que atendemos son estos casos de violaciones de pago de horas extras de mínimo salario. Pero también atendemos casos de accidentes serios. Y cuando digo serio, cuando haya daños serios a la persona y cuando haya culpabilidad que se deja determinar contra un lado. Entonces, un aproximado de 10% son accidentes serios y 90% son casos laborales, como hemos platicado. Abogado, yo creo que a la gente ya le quedó clara toda la información. No basta con quejarse en las casas, sino escuchar y atender el caso de un muy buen abogado. Gracias por acompañarnos y todos ustedes ya saben, se comunican con la oficina del abogado Jacobo Civil. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. El anterior programa fue un anuncio. Claudia Cano es la moderadora, no es abogada. Se requiere cita previa únicamente para ver al abogado Jacobo Sidel.